Shalom a todos, Laila Tablecula, espero que estén todos bien. Aprovecho para decirles a todos, Jodesh Tov Umaboraj, hoy, 1 de Av del 5783. Empieza este mes en medio de las semanas de Ben Hametzarim, recordando los sucesos desde el 17 de Tammuz hasta Tisha B'Av, ¿cierto? Y este fue el mes en que se destruyó nuestro Bet HaMikdash 2 veces. Fue el mes en que lloramos por el reporte de los espías. Fue el mes en que la casa de nuestra santidad quedó reducida a una muralla. Entonces, pues Rashem, pues que tengamos un bonito mes, que estos primeros días estemos muy juiciositos, nada de ponernos a pelear con los demás, no es un buen mes para estar en conflictos. Y pues Rashem, después de que pase Tisha B'Av, ya de ahí para adelante, después del 10 de Av, que hasta el 10 duró incendiándose la Casa Santa, son días buenos. Pues ahí incluso unos días después viene Tu B'Av, que es un excelente momento para comprometerse, para casarse, en fin. Entonces, de mi parte, esas recomendaciones. Recuerden que también hoy es la Ilulá de Aaron Cohen. Quiere decir que en un día como hoy falleció en Rosh Hodesh Av el hermano de nuestro maestro Moshe, el gran sacerdote de Israel, el Cohen Agadol, Aarón, con 123 años de edad en el Monte Or. Que su luz y sus méritos también protejan a Israel. Muy bien, estamos ubicados en el estudio de Tanaj, en Shmuel Aleph, capítulo 10. ¿Listo? Estamos en el contexto de que Shmuel ya tuvo un primer encuentro con Shaul y lo invitó a comer, y luego de esa comida, entonces le dijo, quédate acá conmigo y vamos a hablar, ¿cierto? Y entonces terminó diciéndonos hace una semana el estudio que Shaul iba con un acompañante y Shmuel le pidió que siguiera la acompañante adelante y se quedó a solas con Shaul. Así que abre el diálogo, nuestro capítulo el día de hoy, diciéndonos que Shmuel tomó el frasco del aceite y derramó sobre la cabeza de Shaul y besó a Shaul y le dijo que había sido el elegido por Akav para ser el rey de Israel. ¿Sí? Y aparte de eso le está diciendo, ahora vas a irte hoy de mí y hallarás a unos hombres cerca de la tumba de Rachel, ¿cierto? En el territorio de Benjamín, y ellos dirán, las asnas ya fueron encontradas, pero tu padre está preocupado ahora por ti. Entonces, él le da unos parámetros diciendo cómo van a ser esos hombres que lo van a interceptar, ¿cierto? Y le dice que cada uno va a llevar tres cabritos, otro tres panes redondos y otro un jarrón de vino. Preguntarán acerca del bienestar y le darán los dos panes y de aceptarlos. Y después entonces le dice que va a llegar a una guarnición de los filisteos y seguirá continuando, donde se encontrará con los profetas de Hashem, que van a venir con música, panderetas, instrumentos, flauta, arpa, y tú mismo serás poseído por el Espíritu de Hashem, ¿cierto? Y hablarás como profeta junto con ellos y serás mudado, en otro hombre. Y tiene que suceder que cuando lo haga, entonces, después de eso, nos veremos en 7 días, me esperarás hasta que yo venga a ti y te diga lo que debes hacer. Entonces, esto porque es importante, ¿no? La Torah nos da un parámetro, empezando nos dice que cuando haya un profeta, si se cumple lo que dice ese profeta es porque Hashem lo envió. Entonces, como el término que ha utilizado el Tanaj para describir al profeta Shmuel, no solamente es Naví, sino también es vidente, entonces, eso quiere decir que él tenía la manera de ver sucesos del futuro, ¿cierto? Entonces, en este caso le está diciendo que para que no quede duda, que es el ungido de Hashem y que ha sido escogido, le va a pasar eso en ese día y de esa forma se comprobaban siempre las palabras de un profeta, porque todo lo que decía el profeta se cumplía, ¿listo? Entonces, si no se cumple es porque era un falso profeta. Muy bien. Entonces nos dice que tan pronto como volvió, el hombre parece de Shmuel, Hashem empezó a mover el corazón en otro. Y todas esas señales le pasaron en aquel día. Entonces él fue a la colina y cuando lo veían las personas que él estaba entre los profetas de Hashem y hablando profecía,
Entonces decían, también está Shaul entre los profetas, y entonces ese dicho se volvió famoso en esa generación en Israel, ¿cierto? También Shaul está entre los profetas, pues era de la tribu de Benjamín y era una persona normal del pueblo, ¿cierto? Luego apareció el hermano del padre de Shaul, o sea, el tío, ¿cierto? Y le dijo lo que le había dicho el profeta Shmuel, que estaban todos preocupados por ellos, ya no por las asnas, porque las asnas habían sido halladas. Y entonces Shaul le cuenta eh, cómo le había ido con buscándolas, pero no le reveló nada referente a que había sido elegido rey de Israel, que había sido ungido como rey de Israel ya, lo tuvo en secreto. Y bueno, después nos cuenta el Tanaj en ese mismo capítulo 10 que Shmuel entonces convocó a todo el pueblo en Mitzpah, ¿cierto? Y entonces les empezó a decir, les empezó a hacer palabras de Musar, ¿cierto? Los empezó a reprochar, diciendo que hasta ahora siempre Akash Baruj Hu estaba al frente, los hizo salir de Israel, pero ahora ustedes han pedido un rey sobre todas las naciones. Por lo tanto, entonces se congregó a todas las naciones, ¿cierto? Y empezaron a echar suertes. Entonces la suerte cayó sobre Benjamín, la tribu de Benjamín. Luego cayó sobre la familia de Kish y luego sobre los hijos de Kish escogieron a Shaul, ¿cierto? Y entonces, nada que encontraban, ¿cierto? A Shaul, porque nos dice el tema que Shaul se había escondido entre unas maletas. Entonces, cuando lo encontraron, lo sacaron y dijeron, hey, venga a ver que usted fue elegido para ser el rey de nosotros. Y entonces ahí públicamente asume él esa función del rey, ante lo cual el pueblo empezó a gritar, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Entonces, nuevamente Ismael, como ya habíamos visto, le recuerda las funciones a Israel de que va a ser el rey y los derechos a los que tiene el rey, sobre todo el pueblo de Israel. Y en cuanto a Shaul, entonces él fue a su casa, pero nos dice que hubo unos hombres que empezaron a dudar, ¿cierto? Y dijeron, ¿y cómo nos va a salvar este? Entonces empezaron a menospreciar a Shaul, pero dice que Shaul se quedó callado y no hizo nada al respecto, aunque los vio que estaban hablando de él. Ahí finaliza el capítulo 10. Vamos a analizar varias cosas sobre este pequeño resumen que acabamos de hacer. ¿Listo? Muy bien. Entonces, empezando, esta coronación que se hace con Shaul es muy importante que todos sepamos que es el mismo Shemen HaMishka que hizo Moshe Rabbeinu, es el mismo aceite de la unción que se preparó y que está escrito en la Parashá Be'alot, ¿cierto? La Torah nos dice que ahí le dijo Hashem la fórmula para hacer el aceite de la unción y se usaba siempre que se necesitaba precisamente pues hacer la unción de alguien puntualmente. En este caso, en la cabeza, allí se ponía el aceite, si no es que fuera así como bañándolo en aceite, sino simplemente eran unas gotas que se ponían sobre la cabeza de la persona. ¿Por qué en la cabeza? Bueno, eso tiene que ver un poquito con la Kabbalah, y es porque en el intelecto, en nuestra cabeza, reside la Neshama. ¿Listo? Sabemos que tenemos tres almas, y una está en el hígado, otra está en el corazón y otra está en el cerebro. Entonces, en el cerebro, por eso, como está representando la cabeza, es allí donde se hacía siempre la unción. Ese es el motivo. Entonces, aquí está haciendo el coronado, ¿no? Un paréntesis pequeñito. Recordemos que hay 4 coronas en Israel. ¿Sí? ¿Alguien sabe cuáles son esas 4 coronas que existen en Israel? A ver, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Hay 4 coronas que existen en Israel. ¿Difícil? Está difícil, va mi amigo Shmuel pensando. Bueno, vamos a decirles, ¿listo? La primera es la corona del Malkut, del reinado. En este caso, la que está siendo mencionada en este contexto, el rey de Israel. Simplemente, tribu de Yehudá, genealogía del rey David. Sí, hasta ahora, el primer elegido, pues no era Yehudá, era Benjamín. Ok. Segunda corona que existe en Israel es la Keuna, el sacerdocio. Eso es una corona, ¿cierto? El sacerdocio era solo para la familia de Aarón. Y entonces solamente si es Aarón o si es hijo de Aarón, puede ser Cohen o puede ser Cohen Gadol,
De resto nadie más, ni siquiera hijos de Moshe, ni hijos de Miriam, ni hijos de los otros hijos de Leví. Entonces simplemente la corona es la que una del sacerdocio de una familia de Aarón. Número 3, una que está al alcance de todos nosotros, la corona de la Torah. Porque esa sí es asequible a todo el mundo por igual, a judíos y a no judíos, en todo el mundo. Y esa es la más difícil de adquirir, porque las otras tienen que ver con una genealogía. Pues claro, el que tiene la genealogía para ser de Israel, pues tiene la corona del Malhot. El que tiene la genealogía de Aarón, pues tiene que la corona de la que una. Pero en este caso, la Torá no tiene una genealogía definida, es abierta para todo el mundo y por eso Hashem incluso a la puerta de que no sea judío puede convertirse y no hay problema, es bienvenido y tiene la corona de la Torá. ¿Sí? Pero la número 4, dicen los Mishnah, hay una que está por encima de ellas tres y es la corona del buen nombre. Todos debemos preocuparnos por tener un buen nombre y por ello es que escribió el rey Shlomo, Tov Shem mi Shemen Tov, ¿cierto? Mejor es un buen nombre que el buen aceite y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Entonces, esas 4 coronas existen en Israel. ¿Listo? Entonces veníamos diciendo que este mismo aceite que se utilizó para ungir a Shaul como rey de Israel, ¿cierto? Es el mismo que hizo Moshe Rabino, nunca se hizo más aceite de la unción, nunca se replicó esa fórmula porque nunca se acababa, ¿sí? Ahí en ese caso, acá siempre se necesitaba solamente cuando había que aclarar algo. Entonces en este caso, había que aclarar quién era el rey de Israel. Se usó el aceite para ungir a Shaul. En el caso de David, otra vez se usó el aceite porque tocaba definir quién era el rey, porque no iba a ser el hijo de Shaul. Tenía que usarse el aceite otra vez porque la genealogía se interrumpía en ese momento. Entonces, como pasaba la tribu, se necesitó aceite para ungir también a David. Entonces la pregunta es, y si es así, ¿por qué cuando Shlomo también se utilizó el aceite de la unción y también fue ungido rey de Israel? Que ese sí era hijo de David. No había interrupción de la genealogía, ¿cierto? Entonces, ahí aprendemos que tienen que ver porque había un conflicto de interés político entre dos hermanos. Por un lado estaba Adonijah, que era el hijo mayor entre ellos dos, entre Shlomo y él. Adonijah era mayor, y él creía que le correspondía el derecho del rey, y Shlomo ya tenía asignado el derecho del rey. Entonces, allí en ese contexto, tiene que aparecer el sacerdote Sadoc y hace la unción con el Shemen HaMishcha también de Shlomo, simplemente para aclarar que él era elegido. Pero ahí para adelante nunca se usó más, ¿sí? Porque ya de Shlomo en adelante no hubo una interrupción jamás de la genealogía de la casa de David. Entonces, eso era muy importante. Muy bien. Vamos a recordar acá que Shmuel besó a Shaul, nos empieza diciendo este capítulo, ¿cierto? Y al respecto estudiamos algo un poquito en el libro de Ruth cuando íbamos repasando esos capítulos, ¿cierto? Existen 3 tipos de besos que no son considerados frívolos, ¿cierto? De resto, todo tipo de beso que no sean estos 3, en estas 3 situaciones, digámoslo, son considerados frivolidad. Número 1, cuando hay un beso de despedida. ¿Cómo lo aprendemos? De la Megilá Ruth, precisamente. Por allí nos viene a decir el Tanaj que Orfa besó a Naomi y se despidieron con un beso. Entonces es un beso de despedida, eso no es frívolo. Es para expresar un cariño porque no sabe uno si va a volver a ver a la otra persona. Eso no es frivolidad. Número 2, uno de reencuentro. La alegría que se expresa de ver una persona después de mucho tiempo correspondería con un beso. ¿Y cómo lo sabemos? Cuando Aarón encuentra a Moshe después de muchos años de no verlo en el desierto. Nos dice la Torá en la Parashá Shemot, capítulo 4 del libro Shemot, que Aarón y Moshe se encontraron y Moshe besó a Aarón. Entonces ese beso tampoco es considerado frivolidad cuando es de reencuentro. Y el número 3 es el que estamos viendo acá, cuando es un homenaje. Shmuel besó a Shaul, ¿sí? Era un beso de homenaje porque iba a ser el primer rey de Israel y había sido encontrado, elegido entre cuantos miles que había ya en Israel, tal vez millones de hombres, por lo tanto, merecía un honor importante.
Entonces, si no damos un beso de despedida, de reencuentro, de homenaje, eso dicen los Jajamim, eso ya es un beso de frivolidad. Muy bien, algo muy importante, como veníamos diciendo, es que la monarquía siempre se hereda. Entonces ya, desde que fue ungido Shlomo, jamás se usó el aceite de la unción, porque ya había sido escogido esa genealogía, solo de ahí en adelante. Sí se usó para Jeroboam, pero es porque él se quedó con 10 tribus aparte, ¿cierto? Pero después de Jeroboam no se usó más, tampoco, por ese lado, por las otras 10 tribus. Siempre tiene prioridad un hijo mayor sobre un hijo menor para ser el rey de Israel, ¿sí? Entonces, técnicamente, cuando hubo ese conflicto entre Adoniyahu y Shlomo, el rey debe haber sido Adoniyahu. Pero hay unas reglas que define el Rambam para ungir al rey de Israel, ¿cierto? Y el Rambam nos enseña el Mishneh Torah y nos dice, ¿no? Si el hijo menor es un ignorante de la Torah, pero él tiene temor al cielo, ¿cierto? Se eleva al trono de Israel a ese hijo antes que al mayor, porque el mayor puede llegar a ser un sabio de la Torah, pero no tiene temor al cielo. Y preferimos enseñarle Torah a una persona que es más fácil que aprenda la Torah a enseñarle buenas midot a otra persona, porque las midot, eso sí es prácticamente imposible cambiarlas, ¿sí? Entonces dice incluso el Gaón de Vilna que cuando uno quiere cambiar una mala cualidad en uno, es más probable, primero, aprenderse de memoria todo el Shas, sobre todo el Talmud, 63 tratados de memoria antes que cambiar una sola mala cualidad. Y es cierto, si nos ponemos a pensar, eso es demasiado difícil, no es un trabajo sencillo. Alguien lo logrará, es Hashem, pero no es sencillo. Entonces, la situación que estamos diciendo, si llega a ver un hijo del rey de Israel, sabio, pero temeroso, pero no tiene temor del cielo. Y por otro lado, ignorante, pero tiene temor del cielo, escogemos al ignorante porque es más fácil enseñarle Torah a él que corregirle las midot al otro. Muy bien. Eh, nos dice que, perdón, llegarás a la colina del Elohim viviente donde hay una guarnición de los Pelishtim. ¿Por qué es la colina del Elohim viviente? Es la pregunta, ¿no? Kiriat Yarim es la respuesta. Nos dice Rashi que esa ubicación es Kiriat Yarim, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa era la ubicación en ese momento del Aarón a Kodesh, ¿sí? Pero nos dice que hay una guarnición filistea. Bueno, entonces políticamente debemos ubicarnos en el contexto de que todos los filisteos dominaban a Israel. Por lo tanto, habían guarniciones, habían batallones esparcidos a lo largo de todo el Israel, ¿sí? Entonces, en ese caso, cuando él va pasando, aunque está cerca de la Arona Kodesh, hay una guarnición militar allí de los Pilishtim que está, pues así, para proteger sus territorios, digamos de esa forma, su territorio conquistado. Muy bien. Muy importante que para que haya profecía, debe haber mucha alegría. ¿Sí? Yo precisamente, uy, tremendo, ¿no? Cómo se conectan las cosas. Yo esta mañana estaba estudiando Coelet, de Eclesiastés, y estaba hablando sobre la risa, el capítulo 2 de Eclesiastés, y decía precisamente eso, ¿no? Decía, el espíritu de la profecía no puede venir sobre alguien que esté triste, ¿sí? Y puede ser, no sé quién, podríamos decirlo, ¿no? Puede ser incluso uno de los motivos por los cuales hoy en día no hay espíritu de Nebuá, no hay profecía. Sí, puede ser, ok. Pero en este caso se está basando en las siguientes pruebas. Acá se está diciendo que Shaul se puso muy feliz y acompañado con música y cuerdas, panderetas, flautas, arpas. Entonces es un ambiente propicio que a través del cuerpo se estimula el alma para recibir la Nebuá. Ah, increíble, ¿no? Pero donde hay melancolía no va a aparecer jamás la Shejina. Donde hay tristeza, allí no está Shem. ¿Cómo lo sabemos? Pues lo sabemos por Jacob vino. Recordemos que Jacob vino cuando sabe de que Joseph no aparece y le muestran la túnica con sangre, entonces él se puso el luto por su hijo y duró el luto 22 años. 22 años en que jamás nos dice la Torah que Hashem le haya hablado. Y cuando lo llama otra vez a Hashem, ni siquiera le dice Israel, como le venía diciendo, sino lo llama Jacob. Entonces aprendemos que solo volvió a hablarle a Hashem cuando la Torah nos dice que su alma revivió dentro de él cuando oyó que Joseph estaba vivo. Ahí se acabó la tristeza, volvió la alegría y por lo tanto volvió el espíritu de Nebuá, el espíritu de la profecía, a la Abot, a nuestro Abot.
¿sí? Entonces, tremendo. Siempre había que tener la música para poder profetizar. Por eso el Beth Amikdash vivía con instrumentos musicales y los Levín vivían cantando un salmo todo el día. E incluso nos viene a enseñar más adelante la Gemara de Masejet Yomá, cuando nos habla del servicio de Yom Kippur, habían 15 gradas para subir hacia el lugar de los sacrificios. Y entonces el Cohen, cuando iba a subir a hacer el servicio, él recitaba cada uno de los Shira Ma'alot que hay desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134, ¿sí? Entonces, esos 15 salmos empiezan diciendo Shira Ma'alot, Shira Ma'alot, Shira Ma'alot, Shira Ma'alot, ¿cierto? Canto de las ascensiones, canto de las ascensiones. Entonces subía un escalón, decía un salmo, otro escalón decía otro salmo, y así llegaba arriba, viendo recitado los 15 Shira Ma'alot. Muy bien, sigue diciendo el Rambam referente a esto de la profecía. ¿Cómo así que Shaul pudo ser un profeta? Y decían, Shaul entre los profetas. Entonces, uno ya sabemos que por la música, pero también nos da unas características de cómo hace la profecía o la nebuá, el espíritu de profecía, para posarse sobre una persona. ¿Cómo lo hace? Se posa sobre aquel que es sabio, ¿cierto? Eminente en sabiduría, de carácter excelente, nunca subyugado por las pasiones, sino venciéndolas con poder de voluntad. Entonces, habiendo dotado estos principios y poseído por una mente con capacidad de comprender, será vestido de la santidad. Entonces, aunque ya conocemos la historia de por qué se fue la profecía de este mundo, pues aquí el Rambam nos dejó escrito en Mishneh Torah algunos tips para ver si alguien puede hacerla descender nuevamente al mundo. ¿Sí? Hace 2000 años no tenemos espíritu de profecía, el último profeta fue Malají, profeta Malaquías. De ahí para acá, charlatán todo el que diga que es profeta. Eso no ha existido jamás ni existirá hasta que alguien lo logre. ¿Sí? Muy bien. Sigue diciendo el Rambam que una persona que reúne todas estas cualidades para que la profecía se pose sobre él, será elevado a la altura de los Ishim en la jerarquía angelical, porque comprenderá con mayor claridad todo. ¿Sí? Entonces alguien llegará un día que comprenderá todo y esa persona seguramente se llamará Mashiach, ¿cierto? Muy bien. Le dice que espere 7 días después de encontrarse con los profetas y cuando se vean, entonces harán un sacrificio delante de Hashem, le dice Shmuel a Shaul, ¿cierto? Y aquí encontramos un paralelismo. El libro de Yomá, el libro en el Talmud que empieza diciéndonos todo el servicio de Yom Kippur, ese es de mis favoritos, el libro de Yomá, tiene 88 hojas. Nos enseña que la primera Mishnah, el Cohen Gadol, ¿cierto? El sumo sacerdote era secuestrado dentro del mismo Beit HaMikdash durante 7 días, ¿sí? Entonces él era encerrado durante 7 días, quietico, apartadito. Solamente al lado de él había otro, que era, digamos, el Cohen de repuesto, ¿sí? ¿Por qué teníamos uno de repuesto? No hay sea que durante esos 7 días falleciera el Cohen Gadol. ¿Y quién hacía el servicio de Yom Kippur? Entonces habían siempre dos, un titular y un suplente capacitado para hacer las mismas funciones del Cohen Gadol. Muy bien. Y entonces, ¿qué sucedía? Que durante esos 7 días él estaba encerrado. Nadie entraba, nadie salía, simplemente tenía su Shulchan Aruch, su libro de Alajá, repasando qué era lo que iba a hacer todo el día Yom Kippur, porque era un servicio bastante duro, bastante duro, bastante duro. El trabajo más duro en Israel tuvo que haber sido ser Kohen Gadol. Uf, eso es brutal. Entonces, aquí encontramos un paralelismo, le está diciendo Shaul, espérame 7 días, y en 7 días procedemos. Y así, durante 7 días era secuestrado nuestro Kohen Gadol para que el día de Yom Kippur hiciera su servicio con total calma y total conocimiento de causa de qué era lo que iba a hacer. Muy bien. Entonces, aquí encontramos también una diferencia entre la manera en que designa Shem la autoridad a como la designa el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente en las naciones se designa como autoridad, digámoslo de esa forma, a una persona que tenga un poderío físico interesante, ¿sí? Que se vea fuerte, que tenga atributos materiales, ¿cierto? Pero no es así con los Yehudim. ¿Por qué?
porque la autoridad se mide según el calibre celestial. Entonces, en este caso, solo se otorga a quien es el que tiene las capacidades de guiar al pueblo en la observancia de la Torá. Eso es lo primero que nos preocupa, ¿sí? Por eso sabemos que un presidente en Israel hoy en día no puede ser considerado como el rey de Israel, no puede ser considerado, porque el presidente se rige según cómo se constituyó la nación del Estado de Israel y no está constituido según la Torá, aunque tiene más influencia de Torá que todas las naciones, no está constituido según la Torá y se permitieron muchas cosas que no debieron haberse permitido cuando se constituyó Israel. Pero bueno, ya ahora, no sé, un día tendrán que ser cambiadas, ¿sí? Entonces este es el motivo por el cual David fue elegido incluso cuando Shaul estaba vivo. ¿Por qué? Porque el único que le daba la talla a Shaul en la erudición de la Torá era un niño llamado David, aunque pues no era un niño, era ya un muchacho de 28 años, ¿no? Pero ya tenía la misma estatura espiritual de Shaul, por eso habían dos recipientes dignos, sin embargo quedó solo uno digno, que fue el que el reino no lo cambió. Recordemos que esto del poder es como el suero del Capitán América, ¿cierto? El suero del Capitán América potencializa todo lo que hay en el corazón, sea bueno o sea malo. Entonces, Shaul, aunque parecía ser correcto y bueno, el poder lo hizo sucumbir. Diferencia, David, que también se veía que era un buen muchacho, a ese sí le mejoró todas las medidas. Ah, ok. Nadie igualó ni siquiera a David en las alabanzas a Hashem, ¿sí? Por ello, Moshe, por eso Moshe quería entrar a Eretz Israel, porque hubiera quedado perfeccionado de una vez Israel, hubiera llegado una vez esa famosa Geulá y se hubiera acabado ya todo el sufrimiento. Si Moshe llegaba, ¿quién es mejor que Moshe? Nadie. Ah, muy bien. Entonces, asimismo, para nosotros que nos dedicamos a enseñar un poquito las palabras de la Torá, nosotros debemos también preocuparnos, ¿cierto?, de saber quién es, mejor dicho, de qué vamos a hablar, una enseñanza kasher, ¿sí? Tener las fuentes, poderlas decir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos dice el versículo 12 que un hombre contestó, ¿quién es el padre de ellos? Por eso se dice, Shaul entre los profetas, cuando quién es el padre de ellos, está refiriéndose a que hoy en día nos van a preguntar, ¿usted de quién aprendió? ¿Quién le enseña Torah a usted? Y nosotros debemos demostrar que aprendemos la Torah de un maestro calificado, de un maestro sabio, de un maestro que ha estudiado y, por lo tanto, toda la información que transmitamos va a ser considerada como correcta. ¿Sí? Eso está insinuado en ese versículo. Y también Rashid dice, pero de todas formas, aunque están preguntando de quién es hijo de él, por qué es profeta, dice, están haciendo una pregunta en realidad que carece de sentido. ¿Por qué? Porque la profecía no es hereditaria. ¿Listo? Difícil que podamos encontrar un profeta hijo de otro profeta. Eso es casi imposible. Puede haber algún caso en el Tanakh, como el de qué día que estudiamos. El profeta Joel era hijo o nieto del profeta Shmuel. Bueno, es la única excepción que he encontrado yo hasta ahora en el Tanakh. De resto, no quiere decir que si uno es profeta, su hijo también vaya a ser profeta. Muy bien. No le dijo entonces nada sobre el asunto del reinado a su tío cuando lo encontró. Se quedó callado y no dijo, yo fui ungido rey de Israel, ay, ay, ay. ¿Cierto? Entonces, bueno, eso nos muestra también que era humilde Shaul en ese momento, ¿sí? Y entonces, Rabbi Nubejie hace un comentario muy interesante acá. Dice, como Raquel permaneció en silencio, ¿cierto? Cuando permitió que Lea se casara con Jacob vino, ella no dijo nada, no reveló que era una trampa, digamos lo que había puesto Labán, ¿cierto? Entonces sus hijos tuvieron también esas capacidades de discreción. En este caso, este es el primer ejemplo, Shaul. Shaul no empezó a decir, yo soy el rey de Israel, yo. Bueno, después ya el ego lo consumía, pero en este momento no. Pero también vemos más adelante que lo mismo pasó con Esther. Esther nunca reveló que era judía, hasta que llegó el momento en que le dijo a Hashverosh, que este hombre me quiere matar a mí y a mi pueblo. Entonces ella guardó el silencio hasta que era necesario. Entonces, por eso nos aparece allí ellos dos
porque tanto Esther como Shaul vienen de la tribu de Benjamín, Benjamín hijo de Rachel, Rachel guardó silencio, entonces heredaron ese nivel de Siniut. Muy bien, dice también el Midrash Tanhuma sobre esto, Rabban Shimon Ben Gamliel enseñó, me crié entre sabios y descubrí que no hay nada mejor que el silencio, ¿cierto? Entonces, tiene muchas maneras de interpretarse. Aquí en este caso dice, Shaul hizo muy bien en no estar revelando que él había sido escogido rey de Israel por Hashem. Pero luego Hashem, para no dejar dudas en el pueblo, entonces hacen un sorteo, ¿cierto? Y a través de la suerte se va estableciendo quién. Entonces, todo Israel, después lo Benjamín, después la familia Kish, y después el elegido es Shaul. ¿Cómo se hacía? Entonces vamos a recordar rápidamente. El Kohen Gadol, el sumo sacerdote, tenía un pectoral con piedras, y en cada una de las piedras estaba escrito un nombre de cada tribu de Israel, ¿cierto? Entonces, cuando se echaba una suerte, se le decía a Hashem, muéstranos quién es el elegido de esas tribus. Entonces, por ejemplo, más adelante dice, ¿quién saldrá a la guerra? Aquí en este caso es, ¿quién es la tribu elegida para ser el rey de Israel? Y la piedra del cada tribu, de la tribu escogida, pues, se esfumaba, no sé cómo decirlo, se derretía, se desaparecía. Entonces quedaba el huequito de esa piedra y nuevamente tocaba comprar la piedra, cortarla con el shamir, escribir el nombre de la tribu y volverla a fijar al pectoral del colgador. Así siempre, siempre, siempre funcionó cuando nos dice la Torá, el Tanaj, que se echaron suerte a saber qué tribu le correspondía. Pero después de eso, ya el Hoshen Amishpat, pues no nos podía dar más porque también él tenía solo escritas las tribus y no las familias. Entonces, ¿cómo lo hacían después? Una vez se estableció que la tribu era elegida, si se necesitaba saber quién era la familia, entonces se ponía una cajita, bueno, sí, un recipiente con papelitos. Ahí sí ya parecía como lo hacemos todavía hoy en día, después de tantos años. Papelitos y ahí se sacaba el nombre y ese era el elegido por Hashem. ¿Listo? Muy bien. Otra forma que... un segundo. Ok. Uh, ¿Por qué Shaul estaba escondida, no? Esa sería la pregunta. Uno diría, bueno, por timidez, ¿cierto? Por pánico escénico, en fin, no sé cómo llamarlo. Resulta que no. Rashi dice, en realidad, él quería que a través de las suertes, del Hoshen Amishpat, del Urim Betumim, en fin, de todas las maneras utilizadas para establecer la suerte, también la suerte lo señalará a él. Entonces él se quedó escondido mientras la suerte señalaba que efectivamente él era el elegido, simplemente él quería que fuese confirmado públicamente y no que Shmuel se hubiese tal vez equivocado, Shalom. Y por ello también escribieron una Mishnah los sabios en Pirkei Avot. ¿Quién es digno de honores? ¿Quién sabe, amigos? ¿Quién es digno de honores? ¿Alguien ha leído esta Mishnah del Pirkei Avot? Bueno, nos dice el Pirkei Avot. ¿Quién es digno de honores? Aquel que huye de ellos. ¿Sí? El que huye de los honores, allá los honores lo persiguen. Y el que busca los honores huyen de él. Entonces, siempre que, a mí me gusta significar eso en el fútbol, por ejemplo, ¿no? Ustedes me encanta el fútbol, así como me encanta el cine. Y todo veo Torah, ¿sí? En el fútbol hay dos figuras del fútbol recientes, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, ¿cierto? Uno siempre busca señalarse a él como el mejor y venderle a todo el mundo que no hay nadie mejor que él. Él busca los honores, pero los honores huyen de él y se van donde el otro que nunca busca el honor lo persigue para donde va el hombre. Entonces ese es un ejemplo en la práctica, en el deporte, de cómo funciona esto de los honores. Muy bien. Ok, continuamos. Nos continúa entonces diciendo el libro Avot de Rabbi Natán, es un comentario al Talmud, a Maseje de Avot, ¿no? Nos dice que es difícil un puesto de grandeza. Eso es muy complicado, ¿sí? Un puesto de grandeza no es sencillo.
pero es más difícil aún dejar el puesto de la grandeza, ¿sí? ¿Por qué? Porque Shaul, cuando supo que iba a ser quitado de la realeza más adelante, entonces intentó matar a David, corrió detrás de él todo el tiempo, y era simplemente porque no quería perder su estatus de grandeza. Normalmente eso pasa, ¿no? Digamos, un político en cada país que llega al poder, ya después de sacarlo de ahí, eso es difícil, porque eso se aferra y se aferra y se aferra y no quiere dejar el puesto de honor. Y, por ejemplo, aquí en Colombia tuvimos un presidente que creó la reelección, se aferró al poder 4 años más. Después recomendó votar por sus candidatos y duró gobernando otros 2 periodos en cuerpo ajeno, hasta que el año pasado lo cambiamos. ¿Sí? Y qué cosa tan difícil. Entonces, así es. Ese es un ejemplo de cómo es de difícil dejar la realeza. Shaul, muy bien, pero cuando le dijeron ya usted no va a ser el rey, ahí fue cuando ya se le tocó el ego y entonces el hombre cambió totalmente. Muy bien. Eh, nos dice también que él no prestó atención entonces a unos muchachos que decían, este man que nos va a ayudar, este man que nos va a salvar, este señor no tiene talante de ser un rey, y nos dice que simplemente se quedó callado. Pero inmediatamente inicia el capítulo 11 del Tanaj diciéndonos que Nahas, el amonita, procedió a subir a acampar contra Jabes en Galaad, por lo cual todos los hombres de Jabes dijeron a Nahas, celebra un pacto con nosotros para que te sirvamos. Entonces les dijo Nahas, con esta condición lo celebraré con ustedes, con la condición de perforar y sacarles todo ojo derecho. Y tengo que poner esto como propio a todo Israel. ¿Sí? Y entonces nos dice que los ancianos de Jabesh le dijeron, danos 7 días y te enviaremos mensajeros a todo Israel. Y si no hay un salvador de nosotros, entonces tendremos que salir donde tú estás. Entonces, con el tiempo los mensajeros, nos dice el Tanaj, llegaron donde Shaul, ¿cierto? Y le hablaron las palabras que había dicho Nahash. ¿Cómo así que todo hombre tiene que sacarse el ojo derecho, sí? ¿Qué es eso? Ok, vamos a ver qué significa. Y Shaul nos dijo, ¿qué nos pasa? ¿Por qué estamos llorando? Y entonces le contaron todo lo que había sucedido. Nos dice que él tomó un par de toros, los cortó en pedazos y los envió por todo el territorio de Israel, diciendo, cualquiera de nosotros que nos salga como seguidor de Shaul y de Shmuel, así se le hará a su ganado vacuno. El pavor de Hashem empezó a caer sobre el pueblo, de modo que salieron como un solo hombre. Y entonces él tomó la cuenta y eran 300,000 los soldados y los hombres de Yehudá 30,000. Y entonces dijo, los mensajeros dijeron, mañana se efectuará la salvación para ustedes cuando caliente el sol. Por eso los mensajeros vinieron y lo refirieron a Jabesh y se regocijaron. Y mañana entonces saldremos a ustedes y tendrán que hacer con nosotros de acuerdo con todo lo que sea bueno a sus ojos, le dijeron a ellos. Ah, ok, entonces al día siguiente Shaul procedió a poner al pueblo en 3 batallones y lograron estar en medio del campamento durante la vigilia matutina y fueron derribando a los amonitas hasta que se puso caliente el día. Cuando resultó que hubo algunos que quedaron, entonces los esparcieron y no quedaron dos juntos entre ellos. Y entonces el pueblo empezó a decir a Shmuel, ¿quién es el que decía Shaul ha de ser rey sobre nosotros? ¿Quién eran los que criticaban a Shaul hace un momento atrás? Traigan los que los vamos a matar. Y Shaul dijo, no, nadie va a morir en este día porque Hashem es una gran salvación en Israel. Y luego Shmuel le dijo al pueblo, vamos a hacer un altar, perdón, vamos a Gilgal para constituir ahí la gobernación real. Y el pueblo fue a Gilgal, pudieron hacer a rey a Shaul delante de Hashem y ofrecieron sacrificios de comunión delante de Hashem. Y Shaul y todos sus hombres continuaron regocijándose en gran manera. O sea, otra vez nos repite que Shaul fue ungido rey de Israel, pero ya había pasado el capítulo anterior, ¿no? ¿Para qué nos lo repetirá? Bueno, algunos puntos que analizar sobre este capítulo. Primero, nos enseña Rashi que el cambio de tema no es casual. Nos acaba de decir que Shaul es ungido rey de Israel, delante de todo Israel. Y aún así tiene opositores que dijeron, pero este man nadie lo conoce, este tipo nadie sabe quién es, no nos va a ayudar, no nos va a salvar. Y Shaul nunca defendió su honor, se quedó callado. Entonces, como consecuencia de no hacerse respetar como rey, inmediatamente Hashem entonces le pone una guerra. Porque si se muestra débil, inmediatamente viene una crisis. Ah, entonces es una regla también que muchas veces
Cuando escuchemos algo malo delante de nosotros, que están hablando de nosotros mismos, hay que defendernos, hay que preocuparnos por nuestro buen nombre. Recuerden lo que dijo el rey Shlomo. Tov Shem y Shemen Tov. Mejor es un buen aceite, perdón, mejor es un buen nombre que un buen aceite. ¿Sí? Entonces, nuestro buen nombre siempre tiene que hacerse respetar. ¿Y qué significa eso de que cada uno se debe sacar el ojo derecho? ¿Cómo así, cierto? O sea, ¿quién va a aceptar eso? Entonces tenemos que encontrar cuál es el secreto oculto detrás de esa frase. Recordemos que el Tanaj es un código, eso está codificado. Lo que estamos tratando de hacer en estos espacios de estudio es decodificarlo por poquitos, ¿cierto? Seguro que no estamos entrando tan profundo porque al final apenas una gotita del océano nos llevamos. Ok. ¿Qué es lo que significa? Entonces dice Rashi, Rabbi Shlomo Hakim, lo que les quiso decir el rey de Amón a los hombres de Jabesh en Galaad es, tráiganme su Sefer Torah, que fue dado por la mano derecha de Hashem, y yo lo voy a quemar, porque en él dice, ni una monita ni un moabita entrará a la comunidad de Israel hasta la 10ª generación. Ah, entonces aquí eso sí tiene sentido. Él se estaba metiendo en una guerra, no por un ojo derecho de cada persona, que eso no le iba a servir para nada, sino con la Torah Kedoshá, los ojos de Hashem representados en la Torah, que fue entregada desde su diestra. ¿Por qué? Porque la derecha representa el Gesed. Recordemos en el árbol de la Sefirot que la mano derecha está representada por Gesed, la Sefirá de Gesed, que es bondad. El hecho de que Hashem nos diera la Torah es un acto de bondad que hizo con este mundo, que no lo merecíamos, pero Él nos lo dio. Ok, entonces quería era quemar el Sefer Torah que escribió Moshe Rabbeinu. Y ahí fue cuando Shaul salió a la defensa de Israel. Ah, entonces, pero esa es la metáfora que lo expresa, un ojo, el ojo derecho de cada uno. Aquí en este caso nos dice que contó a los hijos de Israel, ¿cierto? ¿Cómo los contó? Nos dice que los contó con guijarros, ¿cierto? Entonces, si los contó con guijarros, le dio 300.000 hombres en Israel y 30.000 en Judá, 330.000. Entonces aquí notamos que él está aplicando la Torah. La Torah no nos permite contar a las personas cabeza a cabeza, sino toca hacerlo a través de un objeto. Por ejemplo, en las sinagogas, para contar si hay minyan, ¿qué se dice? Potea het yadeja umas vía lejol hay razón. 10 palabras tiene ese versículo, ¿cierto? Entonces así sabemos, poteas het yadeja umas vía lejol hay razón. Si hay minyan, no hay minyan. Ok, bien, son 10 palabras. ¿Sí? Así es como se hace un conteo. Entonces, por eso cuando nos dice la Torah que habían conteos, se llevaba un objeto y con el objeto se sabía, esto es una persona, otra persona, y así no se cuentan uno por uno. ¿Ok? ¿Por qué? Por dos motivos. Número uno, dice el Midrash, porque eso lo que hace es que el mal de ojo se cierna sobre las personas. Todas son observadas en ese momento por los demás. Y eso no está bien. Hay que tener cierto grado de recato. Uno. Y dos, porque Hashem mismo le dijo a Abraham vino, tus hijos no podrán ser contados de los numerosos que serán. Entonces estaría Hashem faltando a su palabra si nos contamos uno a uno. Por eso contando objetos sabemos cuántos somos. ¿Listo? Pero también quiere significar algo muy importante. Aquí el conteo se hizo a través de objetos. Pero más adelante, ¿cierto? Unos capítulos más adelante, el Tanaj nos va a contar que hubo otro censo. En ese caso fue en la guerra con Amalek. Y en la guerra con Amalek, ya el conteo de sobrevivientes de nuestro ejército se hizo a través del ganado personal de Shaul. Entonces, así tenía de animalitos Shaul que se pudieron contar, vamos a ver después la cifra, con cabezas de su propio ganado vacuno. Vamos a darle la palabra a Shmuel. Sigue, por favor, amigo. Querido Jajam, consulta, hoy en día, hace algunos años atrás acá en Chile también ocurrió conteo, eh, estos censos, ¿ya? Hoy día esa prohibición en sí se podría aplicar, ¿se aplica aún? ¿O hay un otro tipo de ejemplo, como en Shabbat usamos la palabra kipot, o no sé si me entiendes a lo que trato de
de expresar, Ok, sí, sí, para sí, te contar, entiendo. para contar a A ver, a los judíos. ok, bueno, ahí entonces, número uno, bueno, digamos que en nuestros países eso no aplicaría porque somos minoría. Entonces, digamos que en un contexto general no se sabe quién es judío y quién no. Aunque lo preguntan en los censos, qué religión es y qué etnia, y con qué se identifica, y bueno, en fin, no sería claro quién es judío y quién no. Ok, entonces no habría lío en nuestros países con el censo. Pero dentro de Eres Israel, ahí sí me corchas, porque desconozco si en la HOD existen referentes a si se pudiera hacer. Yo creería que se podría hacer con objetos todavía, más no así como conteo propiamente como hacen los censos en nuestros países, ¿sí? Sin embargo, mira, eso está tan bueno que yo lo voy a preguntar y dentro de una semana yo te doy la respuesta en la clase que tengamos del tema. Muy buena pregunta, está bien difícil. Excelente, eso es lo que me gusta de las preguntas, que nos pongan a todos a maquinar, trabajar. La mente está para exigirle. Muy bien, querido Sadik. ¿Qué otro análisis sobre este capítulo 11? Ya terminándolo, que se inauguró la monarquía en Gilgal, ¿sí? Nos dice que reinauguremos nuevamente, constituyamos allí de nuevo la gobernación real, dice el versículo 14. ¿Cómo así? Claro, porque recién ahora que Shaul mismo lideró una batalla contra todo el pueblo de Amón y la ganó, todos dijeron, no, eso no hay duda que este hombre es el rey de Israel. Entonces ahora sí que ya tenemos a todos unidos y todos están, ya nadie empezó a decir que Shaul no sirve, bájenlo, no, no. Entonces, ahora sí, se inauguró la monarquía oficialmente. Anteriormente solo se nombró, pero ahora se inauguró. ¿Listo? Muy bien, y se hicieron sacrificios, hola. ¿Por qué? Porque el sacrificio hola lo puede comer todo el pueblo. Entonces, por eso Shmuel hizo sacrificios hola y los repartió para todo Israel. Así finaliza el capítulo 11. Vamos a analizar también rápidamente el 12 en estos minutos que nos quedan. El capítulo 12 nos dice que ya que está todavía Israel reunido, que ha ido a la guerra, él nuevamente da un discurso, ¿sí? Empieza diciendo, aquí está el rey, ya escuché la voz de ustedes, y Hashem me dijo que lo hiciera, y ok, aquí está el rey que Hashem escogió, ¿listo? Yo ya soy viejo, soy avanzado en años, mis hijos están acá también con ustedes, y yo he andado delante de ustedes desde mi juventud hasta este día. Ah, ok. Y ahora que estoy frente a todos ustedes, díganme de una vez enfrente de Hashem y enfrente del rey. ¿He tomado el toro de alguien? ¿He tomado el asno de alguien? ¿He defraudado a alguien? ¿He aplastado a alguien? ¿He aceptado el dinero para el soborno? Y yo les voy a hacer enfrente de todos la restitución de lo que sea que yo haya tomado de ustedes. Y nos dice que todos le respondieron, no, ni nos has defraudado, ni nos has aplastado, ni aceptaste soborno de nadie. Entonces les dice, Hashem es testigo delante de ustedes y del rey de Israel, del subungido, que no han hallado nada en mí, ¿cierto? Y nuevamente, pues él viene y hace un resumen, entonces Shmuel empieza a recordar a Moshe y Aarón, la salida de Misraim, desde que Jacob vino descendió a ese lugar, ¿cierto? Y cómo envió a Moshe y Aarón, y cómo pasaron los tiempos de los jueces, sirviendo a veces a los dioses de las otras naciones, y la tría va, baja, 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 sube, baja, como fue todo el periodo de los jueces, y sin embargo, ustedes piden un rey. ¿Por qué? Porque quieren que el rey sea libertino y que el rey no les ponga límites y que el rey no les obstruya la adoración a otros ídolos. Entonces, eso no fue bueno delante de Hashem. Pero bueno, ya que lo pidieron, pues ahí tienen su rey. Sin embargo, si obedecen la voz de Hashem, ¿cierto? Y no se rebelan, entonces Hashem estará con ustedes como estuvo con sus padres. ¿Cierto? Y luego nos sigue diciendo que eh, em, le pediré a Hashem que vengan truenos y lluvias para que sepan que han hecho lo mal a los ojos de Hashem pidiendo un rey. Y nos dice el Tanaj que efectivamente, inmediatamente Shmuel clamó, Hashem procedió a dar truenos y lluvia en aquel día, de modo que el pueblo tuvo gran temor de Hashem y de Shmuel. Y le empezaron a decir que ora por nosotros porque no queremos morir, pues a nuestros pecados añadimos el de pedir el rey. Entonces Shmuel le dijo, no tengan miedo,
Solamente no se desvíen de seguir a Hashem y sigan sirviéndolo con todo su corazón y no sirvan tras cosas irreales, porque Hashem no abandonará a su pueblo por causa de su gran nombre. ¿Ok? Y recalca pues finalmente que siempre tienen que obedecer a Hashem y si no, serán descaradamente haciendo lo malo y serán barridos, así como ustedes, como su rey. Ese es el resumen del capítulo 12. ¿Qué podemos analizar, no? Este capítulo 12 nos enseña que envejeció prematuramente Shmuel. Recordemos que más de Tanit nos enseña en la página 5 que solo tenía 52 años y él se escribe a sí mismo como anciano y avanzado en días. Y normalmente alguien de esa edad no es que esté muy achacado, pues sí, puede tener algún problema de salud, pero para ser anciano y llevado, eso es muy raro, eso no es normal. Entonces recordamos que así sucedía con las otras veces que está expresado sobre por qué se envejece uno rápidamente, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un hijo malvado, como fue el caso de Elí, que Elí nos dice que después de que sus hijos son descritos en el Tanaj, dice, y Elí era viejo avanzado en años. De Yehoshua se aprende que la guerra también envejece, porque dice que Yehoshua hizo la guerra muchos años con las naciones de Canaán, y al siguiente versículo dice, Yehoshua era anciano y avanzado en años, la guerra lleva un envejecimiento prematuro. Sobre Shmuel, está dicho acá también, el de los hijos, ¿cierto? Y sobre David se enseña también que es por ver, por el susto, por el miedo, porque nos va a decir más adelante que vio al ángel de la muerte con la espada desenvainada en su mano en Jerusalén y tuvo mucho miedo. Y el siguiente versículo dice, y David era anciano, avanzado en años, y también no era tan viejito, tenía 70 años. Y el último es el envejecimiento que producen una mala mujer o varias malas mujeres, que fue Shlomo, que Shlomo también murió de 52 años, como Shmuel. Y nos dice el Tanaj que Shlomo se casó con 700 esposas, 300 concubinas, y el siguiente versículo nos dice, y era Shlomo anciano y avanzado en años. Entonces, de ahí aprendemos que las mujeres, una mala mujer o muchas malas mujeres, envejecen prematuramente. ¿Qué más aprendemos? Antes de fallecer, un tzadik, ¿cierto? Antes de fallecer, un grande en el mundo, él reprende con palabras al pueblo, ¿sí? O al que sigue. Entonces, en este caso, tenemos ejemplos. El primero que lo hizo fue Jacob Avino. Capítulo 49 de Bereshit nos dice que antes de morirse, él puso a sus hijos y a cada uno le pegó su levantada, le pegó su regaño, su jalón de orejitas. Siempre regaña antes de morir un tzadik. Jacob Avino el primero. Luego tenemos a Moshe Rabbeinu, todo el libro de Barim que empezó esta semana la lectura en el mundo. Estamos esta semana leyendo para Parashá de Barim, solo regaños de Moshe, todo el libro. Ah, ok. Entonces eso se dijo desde el primero de Adar hasta, perdón, desde el primero de Shevat hasta el 7 de Adar, día en que murió Moshe Rabbeinu. Entonces todo lo de Barim pasó en 37 días. Regañó al pueblo antes de morir, como los Adikim. También Yoshua, antes de fallecer, los últimos capítulos nos dan unas palabras de regaño que le dio a todo Israel para que no se aparten de Hashem. Tenemos acá a Ishmael, nuevamente antes de morir, regañando al pueblo para que no se vaya a descarriar delante de otros dioses. Ah, ok. Y más adelante tendremos el mismo rey David, cuando toma Shlomo, un pelado de 12 años, y le dice, usted a partir de ahora tiene que ser un varón y portarse como un hombre. Y es el regaño que da siempre un tzadik antes de fallecer. Muy bien. ¿Qué más aprendemos? Referente a esa frase donde le dicen que él nunca tomó ningún buey, ningún asno, ninguna propiedad de nadie, pues parafraseando un poquito atrás que ya lo vimos, es porque Shmuel en esencia era muy rico. Era tan rico que él administraba la justicia en un circuito de 3 ciudades en Israel, donde él se dirigía a las ciudades y no esperaba que la gente fuera de él a buscar justicia, sino él iba a buscar quién me necesita, quién necesita juicio, quién necesita una alajá, una decisión, una disputa. Ah, ok. Y entonces él tenía tanto que se llevaba todas sus pertenencias cuando iba de ciudad en ciudad, pero su casa estaba
originalmente establecida era en Ramá, ¿cierto? Entonces ahí nos está diciendo que ese es el ejemplo, que ni siquiera teniendo el derecho de tomar del pueblo impuestos para transportarse, para ir a administrar la justicia, porque era un beneficio público, ni siquiera lo hizo. ¿Sí? Tremendo, está resaltando a Shmuel. Y en ese caso, Rabino Benjai señala que usó las mismas modos, digámoslo de esa forma, que Moshe. En la parasha Korach nos dice la Torá que Korach se rebeló contra Moshe y Moshe empezó a decir, Hashem, ¿yo acaso he tomado algo de este pueblo? Les he pedido que me den algo, los he robado para que ahora estén dudando de mí y que yo me estoy enriqueciendo. Y entonces, en consecuencia, se abrió la tierra y se comió a Corax, ¿no? Aquí, aunque no pasó eso, sí vinieron truenos y lluvias en una temporada que no era de lluvias. Eso fue lo que causó en realidad la impresión, ¿no? Muy bien. El Midrash nos enseña que los profetas normalmente eran ricos, ¿sí? Y de hecho, el libro del Rambam, que se llama el Mishneh Torah, dice que los profetas, para que el espíritu de profecía se pueda ser una persona, tiene que ser rica, tiene que ser alta y tiene que ser guapa. Un hombre bonito, con dinero y alto. ¿Y eso por qué? Para que nadie se oponga a esa persona, porque entonces cada extremo va a decir, no, pues es que él es así porque es rico, entonces, porque es pobre y no le gusta el dinero, no, pues entonces es rico. Ah, que él es así porque él es bajito y entonces se cree inferior, no, entonces es alto. Y así, para que no haya cómo criticar al profeta, tiene que reunir esas condiciones. Pero sabemos que eran ricos, por ejemplo, Moshe le echan cara a Korah que él nunca ha tomado nada de nadie. ¿Por qué? No necesitaba. Shmuel se lo está diciendo ahora aquí a Israel, ¿sí? Luego, el profeta Amós, en capítulo 7, nos dice, soy pastor y recolector de higos. Tenía su dinero también en su terreno. Y el profeta Jonás, ¿cierto? El profeta Jonás, que pagó el barco completo para ir a Tarshish, ¿sí? No fue que se coló dentro de un barco que iba saliendo y pidió un pasaje para ir. No, él alquiló todo el viaje porque quería salir huyendo de la presencia de Hashem a toda carrera. Entonces alquiló todo un barco. Y para alquilar todo un barco de ciudad a ciudad por el mar Mediterráneo, entonces eso no es que sea muy barato. Por eso damos que los profetas eran ricos. Muy bien. 3 veces dice Rabino Benjayé, el Ruach HaKodesh, ¿cierto? La inspiración divina, se hizo presente en un juicio como testigo. Entonces tenemos 3 apariciones donde tuvo que revelarse a sí mismo en su Shekhinah para decidir, para que la gente no dudara. Número 1, cuando Tamar iba a ser ejecutada. Y entonces ella envió las cosas y le dijo a Yehuda, el bebé que estoy esperando es del dueño de estas cosas. Ok, apareció la Shejinah, confirmó una voz celestial y le dijo a Hashem, ella es inocente, no la maten. Y Yehuda mismo reconoció. Ok. Número 2, Shmuel ante el pueblo cuando le está pidiendo a Hashem que pase algo acá, que vengan lluvias y que vengan truenos en esta temporada, que no es una temporada de lluvias y truenos, y esa será la señal de que todo lo que yo he hecho es porque tú me lo has enviado. Ok. Y el tercero fue cuando la inspiración divina le dijo a Shlomo, partan al bebé, más adelante al rey Shlomo, 2 mujeres que pelearon por un bebé. Y entonces ahí fue cuando la madre se conmovió y le dijo, no, no lo partan, den el bebé a la señora. Y una voz celestial, no fue el rey el que lo dijo, fue Hashem. Y eso está más adelante cuando lleguemos al rey Shlomo, fue una voz celestial la que dijo, ella es su madre, denle el hijo. Hashem mismo se hizo presente y resolvió el juicio. Muy bien. Un segundo. Ok. Nos dice el versículo 11, estamos en el capítulo 12 de Shmuel, recordemos que Hashem envió a Jerubal, a Dedán y a Ifaz y a Shmuel. Está nombrando a 3 jueces de Israel. ¿Listo? Ese Dedán es el mismo Tanzón, el mismo Shimshon, el que está nombrado allí. ¿Sí? Pero entonces está nombrando antes que ellos a Moshe y a Aarón. Entonces nombró a Moshe, a Aarón y se nombró a él. Ellos 3 tienen un nivel excepcional. ¿Listo? Nadie fue más grande en Torah que ellos 3. Moshe,
Aarón y Shmuel. ¿Listo? Pero también está hablando el versículo a 3 jueces de Israel, que en realidad no eran sabios como ellos, que fueron Jefté, que fue Gedeón y que fue Shimshon, ¿cierto? ¿Esto para qué? Nos está enseñando que el más insignificante, ¿cierto? Aunque sea el líder, debe ser respetado como a los grandes. Entonces, ejemplo, se me ocurre también ese ejemplo aquí en Colombia, quienes vivimos. Aquí tuvimos en el periodo pasado un presidente que el tipo no sabía dónde estaba parado, decía estupideces al aire, decía cosas que solo provocaba eran burlas, en serio, eso no está bien, pero es que él no se ayudaba, ¿cierto? Bueno, entonces es el orden de ideas, ya que lo queramos o no, es el presidente de la República y por lo tanto merecía el consabido honor como si hubiese sido, no sé, el mismo Simón Bolívar, que fue el primer presidente hace tantos años por acá. Ok, ¿por qué se llamaban así, no? Dijo Yerubal, Bedán e Iftach. Yerubal, recordemos que se llamaba así porque él peleó contra Baal, ya lo vimos en el libro de los Shafim, de los jueces. Él derribó la estatua del Baal con el toro y sacrificó el toro también, y la madera del altar la usó para hacer un altar para Shem. ¿Sí? Ok, fue prometido. No estuvo mal, por eso se llamaba Jerubal. ¿Por qué se llama aquí Bedán a Sansón y no Sansón propiamente? Porque viene de Dan, de la tribu de Dan descendía Shimshon. Y pues Jefté sí está nombrado como él mismo, entonces ahí no hay diferencia. Solo es para aclarar las identidades. Muy bien. Nos dice por acá, ok, nos está hablando durante el capítulo, versículo 15, ¿cierto? Resultarán ustedes rebelados contra Hashem, la mano de Hashem ciertamente resultará estar contra ustedes y sus padres, ¿cierto? ¿Qué nos está queriendo insinuar, no? Contra ustedes y contra sus padres. ¿Por qué contra sus padres? Nos está diciendo que se refiere a desenterrar a los muertos. ¿Cómo así? Eso significa, según la Gemara Masechet Yevamot, que cuando una persona peca, eso también trae repercusiones sobre sus antepasados. Son perturbados en sus tumbas, son perturbados del descanso. Más adelante, habrá un episodio en que Shaul mismo llama a Shmuel y lo hace venir de la muerte. Y Shmuel le dice, ¿usted por qué me está molestando? ¿Por qué perturbas mi descanso? Sí, porque el muerto está descansando, pero si acaso es algo que lo evoca, entonces ahí sí, como dice el dicho, se está revolcando en su tumba. Sí, más adelante estudiaremos sobre eso del episodio de la bruja de Endor. Entonces, en ese caso, cuando hay un decreto contra Israel, por eso siempre empezamos nuestros rezos evocando los méritos de nuestros patriarcas, el de Abraham, los de Isaac, el de Jacob, porque esos méritos sí nos pueden proteger. Muy bien. Aquí nos está mostrando entonces que empezó a llover en una época en que no debía llover. Se alteraron las estaciones, ¿sí? Entonces Shmuel está implicándole a todos que Hashem dará lluvia y dará truenos en esta época, así como yo puedo alterar las estaciones, dice Shmuel, así una oración mía es suficiente para vencer a los enemigos y no necesitarían el rey. Pero claro, ustedes prefirieron el rey que confiar en Hashem. Entonces está diciendo, si yo puedo hacer llover y tirar truenos en verano, imagínense qué puedo hacer para pedirle a Hashem que destruya a nuestros enemigos. Ok, hay una traducción de la Torá, un diccionario más exactamente que se llama el JPS. Es bueno, me ayuda a aclarar muchos conceptos difíciles de entender. Y nos dice allí en ese diccionario que eso lo que pasó fue que hubo una tormenta eléctrica en pleno verano. Pues eso es más entendible en países donde hay estaciones. En nuestro país no hay estaciones, pero sí hay tormentas eléctricas de vez en cuando. Bueno, así se sintió en una temporada en que solo era seco, solo era sol. ¿Listo? Y termina Shmuel diciendo que Hashem no abandonará a su pueblo a causa de su gran nombre. Y eso es muchas veces lo que nos sostiene.
No nos sostiene a veces nuestros méritos que no son suficientes. Nos sostiene es el gran nombre de Hashem, el honor de su nombre. Él no permite que nos pasen nada por el honor a su mismo nombre. Y por eso uno de los salmos de la ley, exactamente es el Salmo 115, nos dice, Lolanu, Adonai Lolanu, así empieza diciendo, no por nosotros, Hashem, no por nosotros, sino por tu gran nombre, para que las naciones no digan qué ha pasado con el Dios de ese pueblo, ¿cierto? Entonces, Hashem muchas veces lo haces por él, no por nosotros. Y esa es una buena forma de pedirle a él, ¿sí? Cuando a veces estamos intentando clamar a Hashem, le rogamos, le rezamos, tratamos de usar nuestros argumentos para convencerlo de lo que necesitamos, y no funciona, usen el arma secreta, la vieja confiable, como dice el de Bob Esponja. ¿Cuál es la vieja confiable? Decir, no por nosotros, Hashem, sino por tu gran nombre. No lo hagas por mí, hazlo por ti mismo, porque en mí se ve tu nombre en el mundo. Yo soy un yudí que te representa aquí en la tierra. Entonces, no permitas que me pase un decreto malo, porque también la gente se va a burlar del Dios al que sirvo, que eres tú. Entonces, Hashem seguramente encontrará una manera de evitar que nos pase algo malo. Muy bien. Y finalizamos diciendo que basado en toda esta charla que acaba de dar el profeta Shmuel, regaño, y que fue la última vez que se dirigió a todo el pueblo mientras estaba vivo, entonces, si una persona sabe que sus oraciones pidiendo misericordia por su prójimo van a ser respondidas, y sin embargo se abstiene de hacer esos pedidos por misericordia para su prójimo, lo considera la Gemara Masejet Berajot, página 12b, como si hubiese pecado. Entonces, si alguien tiene la llave de clamar por Israel o de clamar por otra persona y no lo hace, en realidad está haciendo un daño a todo el mundo, no solamente al que, no está, al que está dejando de interceder y a él mismo, sino a todo Israel en general. Aquí está la consecuencia, que fue que Shmuel trajo esa tormenta eléctrica en tiempo de verano. ¿Listo? Muy bien. Antes de finalizar, quisiera saber si hay alguna pregunta, algún comentario. Si no, nos despedimos. Recuerden que hoy es Rosh Hodesh, del mes de Ab. Hoy está iniciando este mes es difícil los primeros días. Recuerdo algo que dije al comienzo de este estudio. No peleen con nadie durante estos primeros días del mes, no se metan en conflictos, no traten de resolver problemas, porque el Masal no está a favor de Israel. Está después del 10 de Av, finalizado el 10 de Av, ya podemos ahora sí estar un poquito más confiados y vienen días buenos para Israel. Pero estos días, reflexión, pensemos, está prohibido afeitarnos, está prohibido peluquearnos, está prohibido lavar la ropa, está prohibido escuchar música, está prohibido comer carne y vino, a excepción en Shabbat. Entonces, tengamos presente todo esto, es el tiempo en que fue destruida nuestra casa santa. Así debemos comportarnos en consecuencia, ¿sí? Y recordar que también en un mes estamos empezando Selihot. Oh, eso es mi favorito. Cantar la Selihot es lo que más me gusta. Amigos, creo que no hay preguntas, creo que no hay comentarios por ahora, entonces a todos Laila Tov, nos vemos mañana, no se pierdan nuestro estudio, vamos a hablar de Jacob versus Labán, cuando Jacob empezó a hacer riqueza para él y todo lo que tuvo que pasar con su suegro para poder generar esa riqueza con un estafador con el que vivió durante 20 años de la vida. Listo, por ahora me despido, Jodesh Tov Mubarak, Laila Tov, mis queridos amigos.